Hola, hola, queridos amigos y amigas. Pues bienvenidas y bienvenidos a este programa ¿Qué paz es posible? Que como ustedes saben es un programa de reflexión con personas especialistas en temas de construcción de paz. Y la intención es que en esa reflexión no solamente nos quedemos en los conflictos, sino realmente saber cómo se mueven desde dentro esos conflictos y cómo se transforman de forma positiva, ¿no? Entonces, la idea es saber cuáles son las posibilidades y no quedarnos nada más en las imposibilidades, ¿no? Entonces, bueno, pues esta vez tenemos con nosotros a Eduardo Garza Cuellar. Bienvenido, Eduardo. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Y bueno, antes de empezar con él, quiero decirles que él es licenciado en comunicación y maestro en desarrollo humano por la Ibero. Él cuenta con un doctorado en filosofía por la Universidad de Valencia. Ha sido conferencista en más de 15 países, entre los cuales está Argentina, España, Colombia, Estados Unidos y Perú. Ha sido consultor en más de 100 organizaciones, entre las que destacan Disney, el Colegio de México, la Bolsa Mexicana de Valores, la SEP, Bimbo, Coca-Cola, FEMSA, bueno, FEMSA de Coca-Cola, Citigroup, Porsche, L'Oreal, el Museo del Niño, Pemex, Ya, 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 perdón. ya. Sigue, sigue. Ya me falta poquito. No, Y ya, vamos, es lo de menos. y Bueno, Bavaria, ¿no? Entonces, bueno, es conductor de radio, es periodista, y bueno, se ha dedicado ampliamente a muchísimos temas que realmente humanizan, que tiene que ver mucho con el aspecto de humanizarnos para poder construir paz. Entonces, bueno, pues bienvenido de nuevo, Eduardo. Y pues este programa lo habíamos pensado para platicar sobre el perdón y la reconciliación, pero también se me antojan muchos más temas. Entonces, primero, pues me gustaría que arrancáramos, que tú nos platicaras un poquito también de cómo es que tú te has acercado a la construcción de paz y cómo has llegado a estos temas. pues mira, por curiosidad, por necesidad, por invitación, yo creo que prácticamente quien quiere estar a la altura de lo que Ortega y Gasset llamaría la razón histórica, nosotros hablamos de un tiempo, ¿no? Este, quien quiera estar a la altura de su tiempo no puede obviar esas asignaturas, así como la ética vinculada con el cuidado de la naturaleza, de los demás, de uno mismo, del ámbito público, es ineludible. También el tema de construcción de paces es ineludible. Y a mí me gusta mucho decirlo así en plural, Ujú. porque a veces, así, la paz suena algo como entre difícil de lograr y también impuesto y a veces hasta justificatorio de un modelo pues, de un modelo injusto, ¿no? En cambio, las paces da la idea de que es algo que se va construyendo. ¿A qué colegio ibas de niña? Yo, Sí, al Queen Elizabeth, ajá. es el de Entonces, monjas. es probable que hayas tenido amiguitas, ¿no? Y Ajá. de repente las chocabas, bueno, las cortabas y las chocabas, ¿no? O sea, se iban dando ese juego de acuerdos y desacuerdos que poquito a poquito iban construyendo esas paces e iban construyendo algo, digamos, de manera ascendente. Y yo creo que así es más, retomando tu introducción, es más viable, ¿no? Es más posible hablar de estos grandes temas como partiéndolos y viendo qué pases son posibles, qué pases son viables. Y a veces tienen que ver con lo doméstico, pero a veces con lo comunitario, a veces con lo laboral, de manera muy importante, otras veces a nivel social, otras veces como un gesto de orden político, ¿no? Pero Ujú. siempre hay alguna que llama, hay alguna que es viable, hay alguna que se puede, ¿no? Oye, ¿y en qué se vinculan y en qué se diferencian esas paces? En ese orden Pues que me diste. El orden familiar, el orden mm, comunitario, el orden social, el orden político.
todo esto. Mira, te contesto con una historia interesante, porque alguna vez, no fui yo, sino mi amigo Juan José Pedraza y Analú, mi esposa, fueron a facilitar una escuela de perdón y reconciliación. Esto es una construcción muy interesante, con linda experiencia de la cual pudiéramos hablar. Ujú, A justo entonces era una zona tremenda de conflicto, lo sigue siendo Michoacán. ujú, Y precisamente a las autodefensas que en ese momento se buscaban transitar a, pues digamos que a la legalidad. Entonces las personas llegaban armadas, fuertemente armadas, dejaban tremendo arsenal antes de entrar a platicar. ujú, Y aunque evidentemente las cosas que ahí se comparten son claramente confidenciales, sí se puede decir que la mayor parte de los problemas que les afligían a ellos no eran de orden social, sino de orden doméstico. ok. Es decir, se parecían muchísimo a los problemas que hubieran traído eh, un grupo de señoras de Las Lomas, un grupo de jóvenes de Iztapalapa, un grupo de personas en reclusión, etcétera, ¿no? Ujú. Entonces, lo que te quiero decir con eso es que me encantaría tener una respuesta a lo que me preguntaste, pero, pero algo me dice que se terminan amalgamando y que algunas veces, jalando un hilo íntimo, se resuelven cuestiones de orden público, ¿no? Ok. Y que la frontera no es tan, en nuestra experiencia de los talleres de perdón y reconciliación, no es tan, no es tan fácil de catalogar, ¿no? No es Ujú. tan fácil de diferenciar. No sé, es una intuición, ni siquiera te contesto con toda No, la pero parte convicción. como de lo mismo, ¿no? Al final, lo que voy entendiendo es que siempre como que estamos en busca de lo mismo y entonces igual estamos en un orden político social, pero respondemos a un orden primario, ¿no? De nuestra propia existencia, ¿no? Entonces se va arrastrando, digamos, como ese hilo y esa forma de relacionarnos. Sí, porque es una, o sea, porque todo proceso social, o casi todo proceso social nos va a llevar a situaciones de conflicto, pero también está, y eso es yo creo que muy importante, en el corazón de todas y de todos esta aspiración por las paces, por la construcción de acuerdos, por la reconciliación, Ujú, incluso en los lugares menos esperados, digámoslo así. Con, con la, digamos, hay una atención, una obra jesuita para trabajar con desplazados, ¿no? En situaciones tremendas, ¿no? De campamentos que se convirtieron en ciudades, en pocas palabras. Los hay en África, los hay en América Latina, los hay en Medio Oriente. Y yo tuve el privilegio de conocer a uno de los jesuitas que se dedicaba a ello, ¿no? Y nos contaba historias muy fuertes de personas que habían sido víctimas de violencia y que escondían tímida y cariñosamente su vocación a la reconciliación. Por ejemplo, diciendo, mire, padre, yo a mí ni me hable de perdón, yo no puedo perdonar. Lo único que sí puedo hacer es es no transmitirles ese rencor a mis hijos ujú. para que ellos no sufran lo que yo estoy sufriendo. Es una manera, ¿no? Otra persona en Medio Oriente le decía, eh, perdonar, ¿no? Yo lo dejo en manos de Dios y que Él sea el que los perdone, ¿no? O sea, había una tierna intención, una dulce intención de acercarse a esto, ¿no? De acercarse a esto. En mi experiencia, muchas personas no se acercan porque les falta hay una pedagogía faltante, una pedagogía del perdón, ¿no? A Ujú. Leonel Narváez, que es el fundador de la Fundación para Eric, la Reconciliación,
Ujú, que tiene que ver con las escuelas de perdón y reconciliación, es como su producto insignia. ujú. Muchas personas llegaban a decir el sacerdote y le decían, yo sí quiero perdonar, o sea, me hace sentido vivir en paz, no quiero vivir así, pero no sé cómo, no puedo. Entonces por eso él generó una metodología, una pedagogía del perdón, paso uno, paso dos, paso tres, paso 10, ¿no? De buscar la manera de eh, caminar hacia allá y, por supuesto, construir paz, desde una paz muy poderosa e interior hasta la paz o las paces de las que hemos hablado. Oye, bueno, esta cosa del perdón, digo, porque también yo percibo socialmente que de repente hay palabras como amor, perdón, que se relacionan justo con la parte religiosa, ¿no? Ujú. ¿Cómo se puede, en ese sentido, o sea, cómo puede ser el perdón una herramienta para construir la paz más allá, ¿no? De ser o de considerarse un acto moral o religioso? Porque yo creo que Pues ahí es donde está mucha resistencia, ¿no? De muchas personas que no se quieren acercar a la religión. claramente, ¿no? A ver, sí, ciertamente el perdón está como en el código ético de muchas religiones, quizás de todas, ¿no? Mm. Este, no de las que vemos en los medios, ¿no? Y lo que vemos en los medios nos hace sentirlo cada vez más lejano, cada vez más difícil, ¿no? Pero, pero la pregunta es si también puede estar en la ética laica, Mm, en la ética mínima, en la ética cívica, ¿no? ujú. Aquí hay distintas posturas, ¿eh? Ve, eh, y no es exenta de dificultad tu pregunta. Yo nada más, primero te pongo un marco que puede ser de utilidad y es el que regala a la reflexión moral Adela Cortina. Adela Cortina es una filósofa valenciana que cuando España estaba buscando un marco que le pudiera dar viabilidad a su democracia, un marco ético, toda vez que en 1975 muere Franco, en 1978 generan su primera constitución no confesional, primera, 78, ¿no? Entonces Ok. todos los filósofos españoles están preocupados por este tema. Y ella logra un libro magnífico y una intuición poderosísima que se pone al servicio de todo su país y de la democracia, que es la de la ética mínima. Es decir, en una sociedad plural, imagínate que yo aquí estoy conteniendo un jarrón, Ujú. ¿no? En una sociedad plural, este jarrón tiene muchas flores, ¿no? Ajá. Muchas flores. Es decir, muchas éticas de máximos, muchas nociones sobre la felicidad, sobre el sentido último de la vida, sobre el para qué de la existencia. Tú Ujú, eres judío, tú eres ateo, tú eres agnóstico, tú eres cristiano, tú eres musulmán. Ok. Pero todas esas flores maravillosas están contenidas en un solo jarrón. ujú, Y ese jarrón, su tema no es la, no es la felicidad, sino la justicia. Y apela por igual a todos los miembros de una comunidad política. ¿Ok? ujú, Entonces, esa genialidad permite un flujo maravilloso de ideas. ¿Por qué? Porque dice Adela, los máximos engendran a los mínimos. O sea, por ejemplo, derechos humanos es ética de mínimos, pero de algún lado vino, no fue generación espontánea. Es ujú, fascinante entender que al final de la Segunda Guerra Mundial los mejores pensadores del mundo se reunieron de, de todas las tradiciones, se reunieron a redactar la Carta Fundacional de la ONU, que es la Carta de los Derechos Humanos, ¿no? Y que fuera firmado por todos, por cientos de países, ¿no? Por ujú, todos los países, prácticamente, o todos, ¿no? Es decir, países de tradición judía, bueno, de tradición islámica, de tradición cristiana, ¿no? Nadie tuvo de tradición liberal, nadie tuvo problema, todo el mundo se reconoció allí. El rabino decía aquí está la Torá, el cura decía aquí está el Evangelio, el liberal decía aquí está finalmente capturar los principios de la Revolución Francesa, etcétera. O sea, de algún lado salieron
esos mínimos vienen, entonces los máximos engendran a los mínimos, pero ojo, los mínimos purifican a los máximos. O sea, si en mi comunidad de ética de máximos se peca contra la justicia, Ujú, por ejemplo, en cuestiones de género, que no hay que entrar en ello, ujú, es un ejemplo, ujú, yo tendría, por más que se llame de máximos, que tener la dinámica suficiente para que corrijamos esos fallos contra la justicia. ujú. Entonces, la pregunta es dónde queda el perdón, ¿no? Y Ajá. yo creo que el perdón, si bien está en las éticas de máximos, también puede estar como una invitación y un derecho del agraviado, del ofendido, de la víctima, una invitación y un derecho que puede ejercer o no ejercer. Por eso puse los casos de los refugiados. Ujú, Puede quedar allí como una posibilidad. Esto es sumamente problemático y debatible, ¿no? ujú, Pero cuando tú sientes que el perdón es necesario, que el perdón es liberador, que el perdón está siendo, está sugerido en el corazón de la víctima, ujú, ¿no? Tiernamente sugerido, sutilmente sugerido. Pero sobre todo cuando has visto transitar grupos que han aprendido este arte y ujú, que se han transformado para ellos sus vidas, ¿no? En ujú. el otro lado está el rencor, ¿no? No es una opinión generalizada. Hay quien piensa incluso en el perdón como una traición a un movimiento histórico, ¿no? Ujú. Acuérdate que a partir del 68 es común en la arenga ni perdón ni olvido en Ujú. marchas, ¿no? Yo Sí, digo, wow, ¿no? O sea, el olvido claro que no es viable porque como aprendimos de la comunidad judía, el recuerdo, la memoria, es una obligación moral. ujú, claro, Pero, ¿por qué no el perdón? claro. Que se define como una transformación de una narrativa, ¿no? Como la transformación de la memoria ingrata. Es Sí, decir, no es fallar a la memoria, no es fallar a la verdad y sobre todo no es fallar a la justicia. El imperativo ético hacia la justicia y el imperativo ético hacia el perdón corren en paralelo. sí. Muchas filosofías los hacen, los conectan en serie Ujú. y condicionan uno al otro. Cuando haya justicia, perdono. Sí, Cuando haya perdón, haré justicia. claro. Eso es Pero conectarlos en serie. es que además como que es como que el perdón está como muy relacionado con esta carga de castigo que tenemos pues de manera estructural, ¿no? O sea, parte de esta cultura que tenemos es el castigo. Entonces decir perdón es como perdonar a la persona que se quiere castigar porque cometió una falta, ¿no? Entonces yo siento Puede que, ser que- también. que- que el punto es como que tampoco se entiende hasta dónde, que el perdón también es todo un proceso interior, personal, ¿no? Para poder llegar Ajá. realmente a liberarse uno mismo, ¿no? ¿O tú cómo lo ves? No, o sea, hay muchas malas interpretaciones del perdón, como la que has citado. Ujú. Otra podría ser como una especie de superioridad moral, ¿no? También, Yo sí puedo con eso, ¿no? perdono. Ajá. Pero cuando empiezas a liberarlo de sus prejuicios, sí queda algo, Ujú. y ese algo es digno de ser tomado en cuenta. Yo hasta ahí me quedaría, ¿no? Es digno de ser explorado, es digno de una pedagogía, es digno de un proceso, como dices tú. Y es una invitación a la que tiene derecho cualquier persona agraviada. Es una invitación. Entendida así como tal, o sea, con todas estas asegúnes. No traiciona la memoria, no traiciona la justicia, no sustituye la justicia, no, etcétera. Y también entender que busca reciprocidad, y en ese sentido transforma socialmente y vuelve paces posibles, como dices tú, ¿no? Ujú. Es decir, em, cuando yo presenté esto en un congreso en Valencia, Ujú.
la máxima objeción, y me la puso la misma de la Cortina, fue eso, de decir, es que la ética mínima tiene que correr en la lógica del mutuo, del mutuo reconocimiento, Ujú, ¿no? Entonces, es muy interesante es muy interesante verlo así, ¿no? Y acá ella decía, bueno, pues, no puede ser unilateral. Y yo decía, ok, no puede ser unilateral, pero por un lado tiene que empezar. ujú, ¿Me ujú, explico? Entonces, en fin, en síntesis, es problemático, ujú, pero no es imposible y no es monopolio, no es patrimonio exclusivo de las éticas de máximos, de las éticas derivadas de una convicción religiosa. ujú. No, es una posibilidad sumamente sanadora, ¿no? Y puede concebirse como un derecho a nivel ciudadano, a nivel cívico, a Ujú, a nivel ética mínima, diría Adela, ¿no? ujú, ujú. Y bueno, esto también con todo esto que me estás diciendo, también me lleva a pensar cómo se puede, por ejemplo, en contextos de conflictos sociales y políticos, cómo se puede diferenciar entre el perdón individual, ¿no? Y el perdón colectivo. O sea, Ujú. cuál sería esa diferencia entre el perdón y también en ese sentido la reconciliación? Y cómo se liga con la reconciliación? Son dos preguntas muy difíciles, ¿no? La primera es, a nosotros nos gusta separar metodológicamente perdón y reconciliación. Ajá. El perdón como un ejercicio intrapersonal que depende al 100% de ti, la reconciliación como algo, volviendo a lo de Adela, que tiene que ver con el otro. El Ujú. perdón, el perdón no depende del otro, Ah, ¿no? ok. Pero la reconciliación es un puente que se tiende al otro, Ok. ¿no? Entonces, habrá casos, y los conocemos, en que yo pueda perdonar y no quiera reconciliar. E incluso la reconciliación se puede llevar a distintos niveles, a nivel coexistencia, a nivel, es decir, soporto el que tú habites el planeta conmigo, ¿no? A Ujú. nivel convivencia y a nivel comunión, ¿no? Entonces, piensa en una pareja de divorciados que quizás no tienen hijos y llegan a un nivel de coexistencia. O quizás tienen hijos y pequeños y tienen que tener cierto nivel de convivencia. Ujú. Raramente, pero posiblemente pueden llegar a volver a aspirar a la comunión, ¿no? Entonces, bueno, entonces perdón dependiente de mí, reconciliación dependiente de ambos, pero es un puente que yo tiendo, alguien tiene que dar la mano, ¿no? Ese Ujú. es por una de tus preguntas. Y metodológicamente al menos sirve mucho, porque la gente no se siente abrumada, decir, es que no lo voy a perdonar porque no lo quiero de regreso a este badulaque en mi cama. No, no lo tienes que traer de regreso, nada más, no, yo nada más te iba a decir que lo perdonaras. Ah, ¿se puede? ¿No lo tengo que traer de nuevo aquí a roncar? No. Perfecto. Entonces sí, lo perdono. Y cuando ya perdonas, ya decides qué haces con la reconciliación. Y es válido el decir, no hay reconciliación, ¿no? Sin embargo, Ahora, no puede haber reconciliación sin perdón, ¿no? eso sí, eso Ujú. sí. Porque sale chueca, porque sale mal, ¿no? Claro. Y fíjate como muchos ejercicios, yendo a tu otra pregunta, muchos ejercicios de fracasados de negociación para la paz Ujú. tienen que ver con que se puso todos los medios externos para que esto ocurriera, pero no se pusieron los medios internos, no hubo perdón. Ok. Y entonces todo se desparrama. Fue el caso de las negociaciones de paz que intentó eh, el presidente Pastrana en Colombia. En Ujú. la zona del Caguán se hizo una zona franca, se trajeron facilitadores de todo el mundo, se buscó. Y la percepción de Leonel Narváez es que no se cuidaron los elementos internos, o sea, no se cuidó el perdón
y por eso fue en un estrepitoso fracaso, al que le debemos las escuelas de perdón y reconciliación. Ah, Después hubo unas conversaciones, como sabes, con las FARC y el gobierno, también controvertidas, también problemáticas, pero mucho más exitosas. ujú, Y en ellas algo que fue muy interesante y muy valioso ver fue decir, oye, ¿qué hicieron acá? Es bellísima esta historia, porque dice, ¿qué hicieron acá que no hicieron allá? O sea, ¿qué no pasó en el Caguán que sí pasó acá? Que firmaron la paz finalmente. Y entonces dice, alguien observó y dijo, es que aquí comían juntos. mm, Fue un tema de comensalidad. E incluso se propuso, yo no sé si se realizó, a mí mismo me lo preguntaron, un ejercicio fascinante. Nosotros lo hacemos en empresas, pues, ¿no? En ujú, donde haces cuatro equipos, uno hace una entrada, otro hace un platillo principal, otro hace un postre, otro hace una sopa, y todos comen de todo. ujú, Y así, ¿qué tiene que ver? No, pues claro que tiene que ver. Porque la deconstrucción de la imagen del enemigo pasa a veces por tener ámbitos de encuentro, ¿no? Lo que llamamos lo lúdico ambital, ¿no? ujú, Siguiendo a un filósofo también español queridísimo y fascinante, López Quintás. Entonces, ahí hay todo un reto a la creatividad, ¿no? Como tú dices, a palabras muy pesadas, ¿no? Sino al valor, como dice Serrat, de las pequeñas cosas, ¿no? ujú. De las pequeñas cosas que se van construyendo. Dentro de ellas, y perdón que me extienda, pero es que esto me conmueve hondísimamente, hay un constructor de paz, un colega tuyo, déjame ver dónde, no estoy recordando su nombre, lo estoy buscando, pero no importa, ¿no? Eh, él, después de tantos años aquí está, después de tantos años de trabajar procesos de paz, siendo él, aquí tengo su nombre, sí se llama Juan Gutiérrez, ¿no? Ah, el de Hebras de Paz. Exacto, Habla de ¿no? Hebras de Paz, Sí, español. no, raíces, no, historias con hebras de paz viva. Ujú. Hebras no Hebras de dice Paz viva. hebras, no dice hebras, dice otra palabra. Sí, sí dice Hebras de Paz viva, ¿no? No, no es hebras, es lo de menos, ¿eh? Este, sí, hebras, tienes razón, perdón. Este, entonces, lo que él hace, él se Ajá, vuelve un coleccionista de historias. Ya veo que lo conoces y que te entusiasma igual dime. que a mí, ¿no? Ajá. Dice, ¿cuántas veces esta historia oficial que nos han contado de buenos y malos eh, selecciona sus historias, ¿no? Ujú, Pongamos el dolorosísimo ejemplo de Gaza, ¿no? ujú, Entonces, a los judíos les han contado todas las atrocidades que han hecho los palestinos y viceversa. Entonces tú no puedes, o sea, te aleja mucho del perdón el pensar que que esa narrativa en donde ellos son el problema. Ellos son a quien hay que eliminar. La única manera para salir adelante es esa. Imagínate. no, pues, Entonces él dice, ¿qué pasa si en lugar de que a unos les contemos la maldad de los otros, rescatamos por ahí historias reales en donde haya habido una rebeldía en contra de de esa narrativa y encontremos que aquí hay algo valioso en donde se supone que había pura maldad, porque el maniqueísmo es así, de un lado no hay nada bueno, del otro lado no hay nada malo, ¿no? ajá. Em, yo soy un admirador enorme de Daniel Barenboim. Daniel Barenboim, ¿lo conoces? No, ¿Sí? ahí no. Barenboim es un extraordinario músico, un pianista excepcional, un gran director de orquesta, osado y loco, porque él es, no, él es argentino, pero nacionalizado israelí y palestino. Ahorita vas a ver por qué. Y entonces, Primera Locura lleva a Wagner
a interpretar, lo lleva, lo lleva a tocar, o sea, interpreta las obras de Wagner en Israel. Eso es una absoluta desproporción y una locura, pero que quiere invitar a la gente a reconocer que aún una persona tremenda puede generar una obra considerable. Ujú. Primera gran transgresión pero la segunda de Barenboim. Pero la segunda, y esto lo hace de la mano de un líder eh, palestino que ya murió, fue generar una orquesta, un Ujú. ámbito de encuentro, mitad niños judíos, mitad niños palestinos, jóvenes. Es Ujú. una orquesta que se llama East West Divine Orchestra. Ok. Y es una muestra viva de que se puede hacer eso, nada más. Y dan conciertos por todo el mundo. Tienen su sede en Andalucía, lo cual es otra belleza, porque tú sabes que allí convivieron judíos, musulmanes y cristianos por siglos. Ujú. Son problemillas, pero con viabilidad. En, en, eh, en Granada, en Sevilla, ¿no? Eh, en Córdoba de manera muy especial, ¿no? Ahí está la mezquita, ¿no? La Ajá. mezquita que es la catedral, es un lugar que tiene una vocación ecuménica, ¿no? Entonces, bueno, lo que quiero decir es que Daniel Barenboim era un productor de lo que Juan Gutiérrez llamaría historias con hebras de paz viva. Ah, ok. Cada concierto, cada es una locura, ¿no? Es una locura. A veces solo queda como un ejercicio testimonial, ¿no? Ujú. Hay fundaciones de educación para la paz, como CISB, donde van niños de 11 años Ujú. de distintos países y se hacen amigos para la vida, ¿no? Sí, Oye, ¿eso cambia las políticas de Netanyahu? No. no. ¿Qué genera? Un mensaje, un Ujú. testimonio, una resistencia, una, un testimonio moral, ¿no? Si Ujú. hay SB, deberías estudiarlo, es padrísimo, porque tampoco tiene que ver en absoluto con algún... A ver, cuando digo no tiene que ver en absoluto, no quiere decir que los excluya, ¿no? Pero no es un programa religioso, Sí, no. es un programa cívico, laico, que Ujú. como tal, y por eso dije que los máximos engendran los mínimos purifican a los máximos, no niega, no. Esa es la diferencia entre la laicidad y el laicismo, ¿no? Ujú. El laicismo excluye con, hasta con cierta animadversión todo discurso religioso. Ujú. La laicidad admite a todos y se Claro. vale porque es ese ejercicio de em, nutrirse mutuamente se tiene que dar en el ámbito público y se vale que una universidad, por ejemplo, en donde nos conocimos tú y yo en la Ibero, Ujú. manifieste su apertura y manifieste su identidad, en este caso con una fórmula fantástica que es la de inspiración cristiana, inspiración evangélica, ¿no? Se vale. Oye, ¿qué cerrado? No, no soy cerrado. Soy creyente y me fascina. Yo por lo menos, no sé tú, Adela, me siento mucho mejor entre humanistas ateos que entre creyentes no humanistas, Sí, claro. ¿no? O Sí, sea, el humanismo también nos da un ámbito tan bello, tan vasto de conversación, de generar proyectos de todo, ¿no? Es decir, ahí hay algo fantástico, ¿no? Pero mi punto es, no niega, no excluye, no se vendan los ojos frente a la posibilidad y la libertad de cada quien de ejercer su libertad religiosa. claro. Pues Sí, no, lo digo porque a veces lo estamos que, enfermos de un jacobinismo muy sí. raro, ¿no? Muy de unas normas muy locas, ¿no? Que no son humanas, porque humanamente, pues una gran cantidad, un gran porcentaje de la humanidad es creyente y otro no, y todo está bien. Sí, 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 exacto.
Como dice, ¿te acuerdas que Hans Kuhn hace su propio esfuerzo por la paz mundial, lo que él llama paz mundial? Ujú. Y dice, pasa por la paz religiosa, ¿no? Él, como teólogo que fue, pues sí, y fue un estudioso del Islam y un estudioso del judaísmo y en fin, ¿no? Un tipo extraordinario. Pero al final también la paz va más allá, ¿no? De todo lo religioso, ¿no? Es también una condición que vamos buscando todas y todos por igual, ¿no? Sin duda, sin duda, sin duda. ¿No? Sí. Entonces, sí. Ahora, digo, yo me No, quedé, además, lo religioso ha sido utilizado como herramienta de guerra, ¿no? además, O sea, tampoco, o sea, no, hay ese fenómeno también, ¿no? En donde el fanatismo, la cerrazón, el fundamentalismo, evidentemente no ayudan. Fíjate cómo en el origen de muchos conflictos está la fe en una cierta superioridad moral que yo tengo, porque yo soy ateo, porque yo soy creyente, porque yo soy católico, tremendo, ¿no? mm, Pero sí, en fin, nos nos desviamos un desviamos del poco, tema pero, de... pero un poco para regresar al tema del perdón y la reconciliación, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, bueno, me quedé con esta parte de lo que decías, ¿no? Ni perdón ni olvido. El perdón, socialmente hablando, se relaciona con el olvido y tiene que ver con el olvido. Eso es una pregunta. Y la otra, eh, ¿qué papel juega la verdad, ¿no? En el proceso de reconciliación? O sea, nos vamos de dos. Ujú, buenísimo. A ver, en cuanto a lo primero, yo creo que es una pésima comprensión del perdón Eso, cuando se le equipara con el olvido, ¿no? olvido. Ujú, Por eso, insisto, la definición que nosotros nos gusta o descripción es transformación de la memoria ingrata. ujú, ¿Sí? Hay memoria, pero esa memoria, cuando ha pasado por el perdón, digámoslo así, ya es indolora, mm, ¿no? Más no incolora ni insípida. Es decir, ahí está, ¿no? Mm, Una bonita metáfora es lo que hacen los arquitectos con los ladrillos, ¿no? Los hechos son los ladrillos, lo que te ha pasado en la vida. ujú, La arquitectura es la narrativa, ok, ¿no? ujú, Como dice Eduardo Galeano, no estamos hechos de átomos, estamos hechos de historias. historias. Ujú, Pero todos tenemos un amigo que tuvo la misma, más o menos una experiencia análoga a la de otro amigo. La misma novia lo mandó a volar, el mismo trabajo perdió, reprobó la misma materia. Y uno hizo de eso una historia hasta graciosa, hasta humorística. Y el otro hizo de eso una amargura y ujú, lo perdió, porque se la contó distinto. Bueno, el perdón es una manera de contar historias, ¿no? ujú. Ah, Entonces no tiene que ver con el olvido, nada. Nada, es más, es necesario recuperar, es una vocación recuperar la memoria, pero es una invitación el transformar la memoria ingrata. eso. Ahora, Interesante, ¿no? ¿Pero cuál fue la otra pregunta? Una eh, era de los... eso ya tenía que ver con la reconciliación, pero ahorita me quiero meter con otra pregunta. eh, Porque, por ejemplo, en estos procesos de justicia restaurativo, de justicia transicional, en donde tiene que ver la memoria, la verdad, el perdón, la reconciliación y los procesos de no repetición y todo este asunto, ¿no? ujú, Creo que hay como como que no hay un entendimiento a profundidad de lo que implica el perdón en ese sentido y en ese contexto, ¿no? Y justamente va ligado con el asunto del proceso de, a mí me gustaría que un poco platicaras como de ese proceso, qué implica el perdón como un proceso para llegar a la reconciliación, o sea, el proceso de la verdad, de la memoria, la verdad, el perdón, la reconciliación, para llegar precisamente al proceso de no repetición. O sea, es como que hablan mucho de esta justicia transicional, pero no hay un entendimiento firme o profundo de lo que esto significa, ¿no? No es que perdón libre, sí, es todo. mira, en cuanto a justicia transicional, deberías de entrevistar a Jacobo Dayan. Es Ah, un loco de atar, de sí. atar, de atar. Lo sabe todo, ¿no?
y lo ha estudiado y tiene referencias y tiene investigadores y sabe, ¿no? Ujú, En cuanto a lo que me estás preguntando, sí, una parte del proceso de perdón es la verdad, ujú. una dosis de verdad soportable, Sí. ¿no? Este, Ujú. no te puedo repetir ahorita, porque Ajá. así como fase a fase, ¿no? Ajá. Pero pasa por la verdad, pasa por la voluntad de sanación, ¿no? Claro. Pasa por un proceso fundamentalmente de apoyo comunitario. Lo que se hace en las escuelas de reconciliación, de perdón, Ujú. es, es muy interesante porque es eh, lo que llaman ellos grupiños. Grupiños. Sí, es Ajá. una influencia ahí brasileña, pero un grupo pequeñito, como hacemos en desarrollo humano, Ujú. en el cual cada quien empieza a compartir su historia y los demás simplemente lo escuchan y lo acompañan. Ajá. Hay veces que el grupiño suele descalzarse, así, Descansarse. A descalzarse, descalzarse. Ok. sí, sí, porque como Moisés Ah, están pisando el territorio sagrado de la intimidad del otro. ok. Entonces, lo fundamental que hace que funcione no es nada más paso uno, paso dos. Evidentemente está el tema de justicia, evidentemente está el tema de verdad, sino el acompañamiento de otros y de otras que están un poquito más adelante o un poquito más atrás en el mismo proceso, ¿no? Es Ujú, decir, más que atreverme ahorita a decir paso uno, dos, tres, cuatro, que es ujú, por mala memoria, ¿no? Lo haría feliz si me acordara. Pero lo que yo te puedo decir es que lo que funciona ahí no son los grandes discursos ni las grandes metodologías, ujú. sino de manera muy especial y muy bella el acompañamiento de, del grupiño, que además genera ciertos pactos, también como en desarrollo humano. Uno de ellos es el de la confidencialidad, ¿no? Ok. Yo lo que comparto con ellos, ni siquiera el facilitador del taller se da cuenta, ¿no? Por eso te decía que en, en el caso de las guardias blancas, de las autodefensas, Ujú. este, trabajaban cosas que no sabíamos cuáles eran, pero sí entendíamos que eran de cuestiones de orden doméstico. No, no me puse yo, pero bueno, quienes facilitaron eso, que fueron Juan José y Ana Lu, ¿no? Ujú. Entonces, no sé si estoy respondiendo, más bien creo que no, pero hasta ahí llego. O sea, al final de Recomiendo cuentas, a Dayan. sí, sí, al final de cuentas todo ese proceso pues es un proceso de relación, ¿no? Es un proceso de relación profunda, profundamente humana, que se va hacia pues hacia la búsqueda de la esencia, ¿no? O sea, yo siento que ahí radica también como esa capacidad que podemos tener por perdonar, ¿no? Y por ser perdonados. O sea, al final llegamos al mismo tema del humanismo, ¿no? Más allá de todo un proceso legal de justicia que se hace hacia afuera, o sea, realmente procede si hay también una transformación interior en cada uno de los implicados en un proceso, el que éste sea, ¿no? En un proceso ¿no? De reconciliación o en un proceso de... Y para que eso se dé, Adela, voy a regresar a López Quintás, ¿no? Se hacen falta como ámbitos de Ujú, encuentro. O sea, si tú dices, sí, ese es un tema humano, caray, ¿no? Si yo digo como tema humano, por eso puse el ejemplo de la comensalidad, ¿no? Por eso el de las historias con hebras de paz viva. ujú, Hay quien le parece, y es el caso, yo te digo, aquí hay mucha controversia, ¿no? Yo soy enorme amigo de Javier Sicilia. ah, Hay quien le parece que estas concesiones son absurdas,
es más, contrarias al proceso, ¿no? El que en una Navidad, en una línea de fuego en la Primera Guerra Mundial se haya hecho un partido de fútbol y una tregua entre unos y otros, le parece impropio. Ujú. O que en un campo de concentración hayan echado su cascarita, ¿no? O que en una, como en la película esa de La vida es bella, ¿no? Haya habido un nazi que se haya tocado el corazón y que le haya permitido escapar, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, Eso les parece, y a Juan Gutiérrez le parecería, esas son las historias que buscamos, esas son las historias que hay que contar. porque son como los huecos por donde entra la paz finalmente, ¿no? Sí, lo que dice López Quintas es que nosotros no nos encontramos con el otro en un, en el hallazgo de un objeto o en un concepto, Ujú, sino en lo que él llama lo lúdico ambital, en el compartir un partido de fútbol, una partida de ajedrez, una comida. ujú. Sí. Entonces, generar ámbitos para el encuentro, insisto, en este movimiento CISB, Ujú. es que son campamentos, tal, es, Pero rompe fronteras, ¿no? Ese movimiento al final, porque se van sí, no juntando de todos sabes ahí. cuánto, no sabes cuánto. Ujú. Es fascinante, ¿no? Y no es el único, es el que yo conozco, ¿no? Pero, puede haber ahí un camino, ¿no? Entonces, generar ámbitos, generar espacios donde el encuentro y la deconstrucción de la figura del enemigo del otro sean Ujú. viables, ¿no? Claro, Eso no sustituye, sino que agrega a todo el proceso complejo de justicia transicional, ¿no? claro, sí, No lo estamos invalidando porque sería un romanticismo, eso sí, injustificado, ¿no? Pero ujú. es una aportación al proceso, Pues no sí, es un enemigo del proceso, ¿no? claro. Oye, Eduardo, y pues finalmente, ¿tú qué sugerirías, por ejemplo, para la juventud y para la audiencia que está con nosotros ahorita, eh, sobre estos temas, sobre la reflexión? O sea, ¿cómo invitarías a la reflexión del perdón y la reconciliación, de todos estos procesos para que la gente se pueda acercar de una manera más consciente a lo que es la construcción de paz? Dos cosas, yo pienso que el humanismo nos regala caminos fascinantes y uno de ellos es la literatura, Ah, ¿no? Entonces total. leer novela es no solo vivir la vida de un tal Eduardo, sino la de muchos, y eso está a nuestro alcance. El cine, el buen cine, también, ¿no? Entonces, clavarse en eso es fascinante y nos habilita para poder entrar a realidades distintas a la nuestra sin prejuicios. Ujú. Ah, Acabo de estar y tuve el privilegio de entrevistar a Javier Cercas sobre su libro Loco de Dios en el fin del mundo, ujú. en donde la ética fundamental de él como novelista, como escritor, es poder llegar a un lugar tan controvertido y tan generador de prejuicios como el Vaticano, a donde unos llegan fans y otros llegan detractores, a donde unos llegan a satanizar y otros a canonizar. Ujú. Llegar sin eso, Claro, llegar a comprender y a escuchar. Entonces, hay la vida de la literatura y yo creo que todos los días la vida nos pone a ti y a mí ahorita en una tesitura de querer escuchar para comprender y no para rebatir exacto. y no para tener razón. A veces la razón se vuelve muy contraria a estos procesos. Porque la necesitamos en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Pero a veces el ya tenerla, esa, insisto, superioridad moral de decir yo sí comprendo esto, tú no comprendes aquello, se vuelve, se pone del lado no de la paz, sino de la violencia. Sí, total. Entonces, yo diría leer, ver cine,
Ujú. y entonces ganar perspectivas frente a la vida. Y el otro escuchar, escuchar no para rebatir, no para responder, sino para comprender como dos caminitos que pueden ser de gran utilidad. Ah, pues buenísimo. Pues muchísimas gracias, No, Eduardo. yo soy el agradecido, qué rico poder conversar contigo y qué Tú, fascinante que haya personas como tú en este mundo que están eh, abocadas a la construcción de las paces, a hacer las paces, las- a chocarlas en lugar de cortarlas. No, al contrario, muchísimas gracias. Y bueno, ya tendremos alguna otra conversación, porque bueno, me quedé ahí picada con varios temas. Por ejemplo, tu libro, algún día me gustaría platicar sobre el reto el reto de humanizar, ¿no? Que es todo un tema, ¿no? Entonces, bueno, pues ya te invitaré para ese y bueno, pues espero que para más programas. Pues muchas Muchas gracias. gracias. Y pues también la invitación va para todas las personas que nos ven a que compartan este programa porque es súper necesario, como saben, que vayamos entendiendo cómo se mueven los procesos de paz desde dentro, ¿no? Y sobre todo comprender cómo las personas que trabajan en estos procesos pueden pues enriquecer muchísimo pues toda nuestra dinámica social y también acercarnos también a los procesos sin el miedo que tenemos, ¿no? Entonces, pues muchas gracias y bueno, pues nos vemos a la próxima. Gracias.